que cuando escribes para niños hay que cuidar tantos elementos. Empezar, saber escribir. Pero saber escribir para adultos no es saber escribir para niños, porque ahí entra el asunto de qué tema le interesa al niño, de cómo vas a abordar ese tema, qué palabras vas a usar, que no sean demasiado sonzas, ni de una sintaxis demasiado enredada para la edad del niño. Hay un autor que dice simplicidad, escribir de una manera simple, pero no es de una manera simplista ni tonta. Cuando tú escribes simple para niños, también dentro de... Bueno, no es el último programa, yo tengo usted viene a hablar con Magdi. No, estamos aquí en Aventuras Literarias y es un programa que considero importante porque yo creo que es el último antes de Navidad, ¿no? Claro, el último antes de Año Nuevo va a estar con Magdi. Exactamente, y entonces vendremos con formatos renovados, con nuevas ideas, sí, que vamos a compartirles próximamente, pero... Eso me gusta. Hay muchísimo entusiasmo con la literatura infantil, hay muchos nuevos escritores. Cuando decimos nuevos escritores y nuevas obras, también es importante la calidad de las obras. De todos los espacios de la mañana en Con, yo creo que Aventuras Literarias es el que más invitados ha tenido. Sí, hemos tenido que poner sillas. Sí, exacto. Pegadas a la pared. O sea, que ha habido hasta 10, 12 personas varias veces. Sí. Bueno, eso te demuestra... Y la Feria del Libro ha sido este año... la Feria del Libro, fantástica. Fue todo un éxito, fue muy bien. Bueno, y yo te tengo que comentar sobre la Feria del Libro Infantil y Juvenil de París. Tuve la fortuna de poder ir a París por 5 días nada más y disfrutar la Feria del Libro de París, que se lleva a cabo en un salón, ellos le llaman salón. Hay salón del libro, en otros momentos hay salón de la agricultura, es decir, pero bueno, todo lo que se hace allá es de primera calidad. Eso lo tenemos que aceptar. Y la Feria del Libro, con todos estos siglos de cultura que nos llevan los franceses, fue una maravilla. Fue en un lugar que se llama La Porte de Montreuil. Montreuil es justo en la periferia de París. Tuve la suerte que el metro me llevó directo, ¿no? Un metro de más o menos media hora, pero directo a la feria. Y pude vivir la organización, que debo decir que en Panamá lo hacemos bastante bien. En cuanto a organización, está la distribución. Es muy parecido. Es muy parecido. Los stands, las conferencias organizadas, los grupos de niños, eso me dio gran satisfacción. Y relativamente a la población de Francia y a los siglos de cultura que llevan, no estamos mal. Pero me llamó la atención, por ejemplo, que esta cantidad de libros hermosos, cada libro era una obra de arte. Ahí se ve que se gasta en la edición y el contenido ni se diga, porque hay excelentes escritores, ¿no? Pero otra cosa que me llama la atención, ahí tuve la oportunidad de encontrarme con Joel Franz Rosell, que ha sido invitado nuestro a este programa. Un gran escritor cubano-francés radicado en París. Entonces nos encontramos en la feria y intercambiamos libros. Tuvimos un momento de conversación, fue muy interesante. Él escribe en ambos idiomas. Yo creo que él lo ha invitado varias veces Jordi Batallé en Radio Francia Internacional. También, exacto. Porque yo lo he escuchado en entrevistas con Jordi Batallé. Él es muy conocido y es un hombre admirable, porque no es como nosotros somos escritores, digamos que a medio tiempo, ¿no? Él es un escritor a tiempo, no hace otra cosa. Y eso se nota en la calidad de sus escritos. En la conversación que sostuvimos ese día, y que vamos a invitarlo nuevamente para que nos comente sobre la feria. Claro. Algo que quiero compartir. Él tiene un libro que ha ganado muchos premios, que se llama, creo que lo traje por aquí, Taita Ozongo. Taita Ozongo ha tenido varias publicaciones. Esta es la última, ¿no? Él se esmera en cada detalle del libro.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando escribes para niños, hay que cuidar tantos elementos. Empezar, saber escribir. Pero saber escribir para adultos no es saber escribir para niños. Porque ahí entra el asunto de qué tema le interesa al niño, de cómo vas a abordar ese tema, qué palabras vas a usar, que no sean demasiado sonsas, ni una sintaxis demasiado enredada para la edad del niño. Hay un autor que dice simplicidad, escribir de una manera simple, pero no es escribir de una manera simplista ni tonta. Cuando tú escribes simple para niños, que también dentro de esa simpleza hay complejidad de ideas, pero bien presentadas, y que el niño tiene la habilidad de captar y descifrar. Entonces, con relación a este libro de Joël Franz Rosel, que estaba también en la Feria del Libro, nos contó una anécdota. Dice, bueno, mira, este libro lleva no sé cuántos años editándose, pero yo nunca quise hacer otra nueva edición porque yo tuve que madurar esto, no sé cuántos años, porque yo sabía, exacto, increíble, del perfeccionismo, porque yo sabía que en el capítulo tal algo me faltaba allí, hacía falta un elemento, y él le dedicó tiempo para pensar en ese elemento. Entonces, ¿qué necesita un autor? Un escritor necesita tiempo para reflexionar, pero no tiempo baldío, tiempo en que hay que leer mucho, hay que vivir mucho. Este hombre ha viajado por todo el mundo, entonces está y vive en París, por favor. Nada más vivir en París, salir a la calle, tú tienes mil razones para emocionarte y madurar ideas que pueden convertirse en un libro. Bueno, salir aquí en Panamá también, hay mil razones también, en cualquier lugar, pero tienes que tener esa capacidad de ver la realidad, pero a través de la realidad saber llegar a otras realidades que no son tangibles, que no están en la superficie, pero que tú debes saber descubrir a través de la metáfora, de la analogía, la observación, pero esa observación traducida en palabras, en imágenes, por ejemplo, saber transmitir, pero ahora con la imagen eso se hace mucho más fácil, saber transmitir los colores, los olores, todas esas sensaciones. Y los niños las interpretan maravillosamente bien. Entonces, esa es la habilidad de un escritor. Y el que piensa que escribir para niños es fácil, para nada. Bueno, decían los grandes escritores, creo que Vargas Llosa fue uno, dice, no, yo no me atrevo a escribir para niños, porque realmente él como escritor comprende que esa es otra habilidad que hay que desarrollar. Un excelente escritor para adultos, pero sin embargo no ha abordado el tema infantil. Sin embargo, hay autores, el que tú seas un escritor en general, vamos a hablar de literatura general, para adultos, ¿no? Un buen escritor, ya tú tienes la práctica de la escritura, la práctica del uso de la palabra, la fluidez. Ya eso por lo menos lo tienes ganado. En nuestra academia nosotros tenemos excelentes escritores para adultos que han tenido la sensibilidad de pasar con éxito a la escritura para niños y adaptarse. Por ejemplo, puedo destacar a Neco Endara, por ejemplo, para destacar la generación anterior. Neco Endara escribe una novela infantil preciosa, pero también ha escrito mucho para adultos. Y esa novela, Pitimini, ganó premio hace muchos años, pero sigue siendo un clásico. Sigue siendo un clásico por la habilidad del escritor, esa práctica de la escritura, y logra escribir una novela que yo considero juvenil.
para jóvenes, muy interesante. Tenemos en nuestra academia un escritor como Moisés Pascual también y su esposa Katia Malo, que han estado aquí como invitados, que escriben para adultos, pero han visto la importancia y se han atrevido a abordar el tema para niños, ¿no? En poesía, por ejemplo, un Roberto Luzcando, que ya falleció desgraciadamente. Roberto Luzcando es un sonetista de primera línea, igual que otro más joven que escribe ahora, Porfirio Salazar, también me escritor. Suena el nombre, mire. Porfirio también. Porfirio Salazar ha ganado muchísimos premios. Entonces yo los comparo porque tanto Roberto Luzcando, que ya falleció, como Porfirio Salazar, que está en plena evolución, son sonetistas. Y bueno, dominar esa técnica del soneto es algo muy técnico, pero Porfirio también ha incursionado en la literatura para niños y lo han asumido como un reto, y bueno, eso son Eira Arbar, por ejemplo. Eira Arbar es una poetisa de corte feminista, muy activa, pero también ha dado ese salto y ha sabido mantenerse en el margen de lo que es una buena literatura para niños. La prueba es que ha ganado varios premios, ¿no? Así es que, bueno, tenemos los clásicos de siempre. Champmarín, por ejemplo. Champmarín es un escritor que ha escrito muchos libros para adultos, pero también libros maravillosos para niños, ¿no? Con una cierta orientación ideológica, social, bastante muy social, ideológica, pero que por encima de eso, ahora le llaman progresista. Exacto, está la calidad, pues, del uso de la descripción, la construcción de sus personajes. Por ejemplo, ahora que vamos no sé si se dice celebrar, honrar, conmemorar el 20 de diciembre. 20 de diciembre lo conmemoramos mañana, pero ¿qué es el 20 de diciembre en la literatura? Y hay va a haber varios conversatorios, varios lecturas de poemas. Por ejemplo, acabo de recibir una invitación para el Parque Andrés Bello, que siempre se mantiene muy activa, ¿no?, en todas estas actividades. Y bueno, en cuanto a algo tan debatible como es la invasión del 20 de diciembre, ¿cómo aborda, por ejemplo, un tema de esa magnitud la literatura infantil? Yo creo que pocos se han atrevido en ese ámbito a abordarlo, y entre ellos hay una escritora que lo abordó, es Antonella, se me escapa su nombre, pero una de nuestras mentoras, la profesora Malgrat, ella escribe un libro que es sobre la invasión, Don Guille y la invasión de 1989. Pero eso es un ejemplo de cómo se aborda. Es un libro álbum. Libro álbum es aquel que tiene muchas imágenes y poco texto. Bueno, yo diría que ese libro se encuentra entre libro álbum y libro ilustrado, ¿no? Ella presenta una situación social de una persona de la calle, que vive en la calle, un señor mayor que no tiene casa, que se encuentra, y cómo vive ese señor en el casco antiguo. De pronto se ve en esa situación de la invasión, las bombas, los aviones, y un grupo de niños que estaba en ese momento en el parque se dan cuenta de esto y se refugian en los túneles de las iglesias del casco antiguo. Entonces, ves que en ese caso ella lo describe como una situación de crisis, de acción, porque a los niños les gusta mucho la acción, ¿no? Hay una acción, que llegaron los aviones, llegaron las bombas, ese pobre señor, la situación social, estaba allí, el pobre no tenía dónde cobijarse, y los niños que estaban jugando y que los sorprende la situación de la invasión, toman al señor
y lo llevan al refugio. Entonces hay una serie de elementos que puede interesar a un niño es para niños pequeños, ¿no? Sin llegar a dar una explicación dirigida a crear una opinión política sobre esa situación. Entonces, cuando tú escribes para niños, es bueno en casos de temas de esta índole, plantear la situación, si estamos hablando de niños de 6, 7 años, oye, hubo una invasión, llegaron unos aviones, los niños estaban jugando, qué miedo, tuvieron que refugiarse en unos túneles. Más tarde, cuando ellos estudien en estudios sociales cómo fue y por qué la invasión, y encuentran una clase objetiva donde se den ambas versiones y donde se estudia la historia para atrás y para adelante, el niño o ya el joven tendrá la capacidad para evaluar y formarse una idea de lo que fue ese momento. Así es que a veces se critica mucho ciertos libros infantiles que quieren imponer una ideología y no dejar abierto al análisis infantil, que los niños son increíblemente inteligentes para llegar a conclusiones, sí, para preguntar. Porque un niño y que le dice, oye, ¿y por qué los aviones vinieron? Entonces tú tienes que estar como maestro preparado para dar respuestas, ¿no? Porque eso es lo que se llama, ¿no? La animación de la lectura, ¿no? Entonces allí el que anima la lectura tiene que saber realmente cómo contestar las preguntas, porque los niños hacen unas preguntas increíbles, ¿no? Sí, sí. A mí me pasa que yo he conversado con muchos de los protagonistas del lado del gobierno de ese entonces, con Benjamín Colamarco, con la propia Balbina Herrera, con Mario Rognoni. He conversado, pero no de que 15 minutos, horas y horas, en diferentes momentos, con Lucho Gómez. Conversado. Recuerdo estar sentado frente a la presidencia un día al lado de Lucho Gómez. Oye, Lucho, ¿ustedes qué hacían aquí los últimos días? Y comienza a contar. Y yo tengo una percepción clara de lo que estaba pasando en la mente de ellos. Ellos jamás se imaginaron que de verdad a Panamá lo iban a invadir. Pero la totalidad, yo he conversado con militares, gente que estaba en Río Hato, y de verdad, yo creo que nunca se lo pude preguntar al propio Noriega, pero es que ni él. Ellos habían llegado a la conclusión de que todo era para llegar a una negociación. Y de verdad, no solo no se prepararon, y de hecho hay unos documentos que habrán salido narrativos por parte de algunos que ellos dicen, es que no teníamos ningún tipo de protocolo militar. Claro, porque es que no se lo imaginaban, ni los civiles, ni los militares. Entonces, cuando yo leo algunas personas que ni siquiera estuvieron ahí, y algunos para niños, sí, el sesgo ideológico que le meten al asunto. Totalmente, sí. Tan divorciado. O sea, ahora que usted decía las dos versiones, pero ¿por qué tiene que haber dos versiones? Si es que nada más que hubo una realidad. Ya, o sea, hay que contarla tal cual fue. Ya después que la gente evalúe, ¿no? Si le gustaba o no. Pero es que hay una sola realidad. Había una situación en el país, otro país decidió tomar medidas porque sintió que sus intereses aquí estaban en peligro, actuó, ya ahí podemos evaluar si la actuación fue desproporcionada o no. Claro. Y la reacción de unos y de otros fue esta y esta. Eso es todo lo que hay que contar. Claro. Yo no sé si declarar el 20 de diciembre como un día de duelo y feriado nacional ayuda. Creo que es todo lo contrario, porque le da pie precisamente a quienes de manera sesgada están vendiendo una idea, y me preocupa que ya incluso estén llegando a literatura infantil en esa especie de exacto, de pero sesgo. En este caso de la obra fue muy bien planteado, no llegaron a eso. Es un hecho que la historia debe considerar, ya sé, como yo dije antes, ¿no? El niño que ve que hubo esta situación, porque eso es parte de la historia, pero juzgar es lo mismo que se juzga a los próceres de 1903.
Es decir, hay juzgamientos bien sesgados sin darse cuenta que las situaciones, es mi opinión personal, uno no puede, no todo es blanco y negro, no todo es blanco y negro y hay toda una gama de grises. Cuando un gobernante o un grupo de personas toman una decisión, la toman no solamente en base a lo que es bueno o lo que es malo, porque lo que es bueno y lo que es malo es bueno y malo diferente para ti que para mí, sino en base a una situación y a una circunstancia. Y entonces yo a veces me pongo a pensar, es decir, tomar decisiones es muy riesgoso. Un libro para niños que explique lo que le pasaba a un niño, por ejemplo, Parque Lefebvre, cuando ya tiene la situación. A eso da para muchísimo, porque hay situaciones, yo recuerdo, por ejemplo, yo tenía 20 años, pero recuerdo unos tipos en unas camionetas blindadas de la época, unos puertorriqueños hablando un español horrible. Ajá, exacto. Que se tirara todo el mundo al piso, que quitaran los cuadros de las paredes, porque iban a bombardear. Iba a estremecerse. Claro. Imagínense, usted y su familia todos tirados en el piso. Un niño de 6, 7 años, ¿qué estará pensando en ese momento? Traumático. Claro, eso le queda. Y después, bueno, murieron muchas personas. Murió mucho civil inocente. Claro. Que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Así mismo es. Pero dime por ejemplo, lo que está pasando a nivel del mundo, las guerras allá de Ucrania y Rusia, de Palestina, Israel. Ay, ¿tú crees que eso va a acabar algún día? No. Hay demasiados muertos en todos estos porque hay una años. Industria de Entonces armas. Son dos pueblos inocentes realmente, ¿no? Dos pueblos inocentes, y cuando yo oigo decir, hay cosas que me parecen tan absurdas y ridículas, Guillermo. Eso es un delito, un crimen de guerra. Oye, ¿qué crimen de guerra de qué? Si la guerra en sí es un crimen, así es. ¿Cómo tú vas a poner pautas en una guerra? No hay ataques buenos y ataques malos. No hay, es ataque y punto. Hay ataque y retaliación. Claro. Adiós. Exacto. Y si tú estás en una guerra, tú estás disparando, entonces ya no sabes si se te fue el disparo o la bomba para un hospital. Si yo voy a su casa a tirar piedra, exacto, a tirar un carro contra la casa, ¿por qué yo debo esperar que usted me salga con flores? Exactamente. el asunto malísimo es la guerra en sí. No debo tirar piedra a su casa, ni molestarla, como yo espero que no lo hagan conmigo. Por supuesto. Eso pasa con toda la guerra y todo lo demás. Pero la gente quiere creer que hay un bando bueno y hay un bando malo. Y no hay una gente que tiene el derecho a atacar y el otro que no tiene derecho a defenderse. No funciona así el mundo desde que es mundo. Por supuesto, y la literatura infantil, para volver a nuestro tema, es aquella que trata de plantear ideas humanas en general, ideas humanas, que todos nos merecemos estar en paz uno con otro, que el niño desde pequeño sepa que la guerra es mala, que discriminar es malo. Ahora lo del bullying, por ejemplo, que burlarse del compañero es malo. Me voy a la pausa, doctora Irene, pero nada más que le quiero dar el dato de que Gengis Khan fue una persona que impactó ecológicamente el mundo. Exacto. Logró reducir 400, esto no lo estoy inventando, esto está bastante estudiado, 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. ¿Cómo lo logró? Mató un cuarto de la población mundial. Imagínate. Usted puede verlo desde el punto que quiera. ¡Qué barbaridad! ¿Me entiende? Usted puede verlo desde el punto de vista, bueno, fue un cambio climático. Cambio climático, pero mató a un cuarto de la población mundial en ese entonces. Por supuesto, pero hay otras maneras. Hay otras maneras. De hacer eso mismo de forma justa. Pero los gobiernos no lo están haciendo. Ya que no adivina, el Tratado de Paz en Gengis Khan, ¿sabe dónde se encuentra en este momento? En la entrada de las Naciones Unidas. Usted entra a las Naciones Unidas, ahí arriba está, como un ejemplo de Tratado de Paz. Wow. Eso depende de la óptica en que se vean las cosas. Ya está un hombre de paz. DJ Rage. Vamos a la pausa y regresamos. Oye, pero vemos a Juan Ríos, que le damos la más cordial bienvenida. Juan Ríos sí tiene como frío, ¿no es cierto, Juan? Juan está desde los Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Hace bastante frío, pero
Hoy ha salido el sol, pero aquí el tiempo es bueno, diferente. Sale el sol, pero hace frío, ¿no? No, al Claro. principio no se acostumbra, después ya Sí, parte claro. del Te veo muy clima. abrigadito, Juan. Oye, Juan, gracias Sí. por aceptar nuevamente la información, la invitación. Y bueno, quiero decirle a los oyentes que Juan es un es panameño, trabaja en los Estados Unidos como docente, y ha hecho muy buenos aportes a nuestra literatura infantil. La participación de él es importante porque él nos da una visión, porque el tema de hoy es ¿por qué regalar un libro en Navidad? ¿Para qué sirven esos libros? ¿Qué función tienen? Porque uno tiende a ver todo en función de que sirva para algo, ¿no? Y la parte didáctica de la literatura infantil no está excluida, siempre y cuando sea bien abordada. Entonces, Juan, con la experiencia que ha tenido en Panamá y en los Estados Unidos, nos puede dar una visión comparativa de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué un libro en Navidad puede emocionar al niño? Yo recuerdo que en mi infancia no faltaban los libros bajo el arbolito. Entonces yo creo que es una moda que debe darse nuevamente con nuestras generaciones, a pesar de la tecnología, ¿no? Porque ya eso es otra cosa. Entonces, Juan, bienvenido al programa y bueno, cuéntanos de lo último que estás haciendo por allá. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre es un placer reconectarme con mi tierra, con mi Panamá. Y bueno, he estado escribiendo, yo soy escritor de múltiples temas, pero en el caso de literatura, yo acabo de regresar el semestre pasado, estuve en Panamá como becario de la Fulbright, ahora sí que como si fuera norteamericano, pero en Panamá, haciendo el proceso a la inversa. Y una de las cosas que hice y que voy a usar este espacio para hacer como eco de esto es que utilicé literatura totalmente panameña para enseñar inglés a futuros profesores de inglés en la UNACH en Chiriquí. Así que el tema de hoy es súper atinado porque es algo que probé en Panamá, preparando futuros profesores de inglés, literatura panameña como herramienta para enseñar inglés a futuros profesores de inglés. Qué bien, excelente. Pero sí, por eso digo que cuando uno habla de literatura infantil, para el que no conoce, porque muchas veces se toma como literatura infantil, es un género fácil. Hace un rato explicaba que esto es algo muy cuidadoso. El escritor para niños tiene que escoger el tema, porque estamos hablando que realmente casi cualquier tema, porque vivimos en una sociedad donde ha evolucionado tanto que los niños tienen contacto a través de los medios, a través de la tecnología, a todo tipo de temas. Entonces, el escritor para niños puede tratar un tema, pero saber cómo enfocarlo de acuerdo a las edades, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que deben tener. Y también que hay una diferencia entre la literatura infantil para niños y la literatura para adolescentes, porque en la adolescencia se entra a otro tipo de situaciones, los muchachos tienen otro tipo de conflictos. Y por ejemplo, yo explicaba hace un rato que yo acabo de regresar de la Feria de París y veo que se está dando mucho énfasis a la literatura para jóvenes, ¿no? Y que es algo que no se le da mayor importancia porque se asumía que los jóvenes eran adultos, pero los jóvenes tienen ciertos intereses que se diferencian de los adultos. No quiere decir que un joven no pueda leer literatura de adultos, ¿no? Porque eso depende de la capacidad y de los intereses. Pero bueno, ese tipo de enfoque, Juan, ¿cómo lo ves tú? La parte didáctica, por ejemplo, que tú has escrito un libro sobre los afrodescendientes en Panamá. Es un libro muy interesante porque es un libro que crea personajes, pero que a la vez los pone en un contexto nuestro y llega al tema del valor que tienen esta comunidad étnica en nuestro país. Háblanos un poquito de eso y cómo fue recibido ese libro allá.
Sí, mira, has dicho cosas muy, muy ciertas que me ha hecho también como reflexionar en lo que hablas y otra cosa que quisiera aportar allí, aparte de lo que dijiste, es que uno tiene que invertir tiempo en esos espacios Ujú. donde están esos niños. Por ejemplo, la literatura infantil en este caso. En el caso mío, valga la redundancia, yo pasé mucho tiempo en salones de primaria, por ejemplo, observando a los niños. Sí. El libro, antes de que se publicara, lo leyó una niña y la mamá, que era la editora del libro, le hacía preguntas como que, ¿qué entiendes del libro? ¿Qué te parece el libro? Y la niña, bueno, tiene unos padres súper intelectuales que la niña nos dio Ujú. también ideas para el libro. Y basado en la pregunta que tú me hiciste, una cosa que quiero dejar claro es que antes de ser profesor en Panamá por un poco tiempo, yo fui guía del Museo Afroantillano de Panamá, así que Mm. el libro tiene un amor invaluable porque yo, aprendí muchísimo durante mi estancia en ese lugar y de allí quedó el gusanito de hacer algo basado en mi experiencia como guía del Museo Afroantillano de Panamá, pero también quiero usar el espacio para aportar que gracias a la profesora Melba Lowe de Gooding, quien fue la persona que, vamos a decir, como que aprobó el texto y Ujú. agregó también parte de sus vivencias o sus experiencias muy personales en el texto, pues el libro ha sido muy bien acogido, se ha vendido o se ha leído en Colombia, donde Ujú. estuve hace poco para una conferencia internacional de profesores de inglés, bueno, en Estados Unidos, donde trabajo también, y también en Panamá. En la Ujú. Feria del Libro en Panamá, hace poco tuvimos la dicha de tener a la profesora Melba Lowe de Gooding, también interactuando con Ruby, también, tiene un Ah. títere, Ruby tiene un títere también, y los niños, y también que fue muy, muy bien acogida, los niños hacían Ujú. preguntas y tocamos muchos temas que el libro presenta de una forma que le llega a los niños de las vivencias y las vicisitudes del grupo afroantillano durante la construcción del Canal de Panamá. Claro, exacto. Y dime una cosa, ¿dónde pueden conseguir este libro? Acá en Panamá lo Exacto. tienes en librería. Claro que sí, el libro se vende en la librería de Panamá Viejo, en El Hombre de la Mancha, también está en la librería Little Morrison y también está, se me escapa una, en Babilonia Editores en Ujú. línea. Y bueno, los que no viven en Panamá lo pueden encontrar en Amazon. Claro, me gusta mucho esto, Juan, sobre todo que tu escritura o tu visión, por los años que llevas viviendo en Estados Unidos, en Panamá siempre recibimos mucha influencia norteamericana en el tipo de temas que se abordan, pero tú has mantenido ese vínculo con los temas de tu tierra, de tu tierra. Hace un rato conversábamos con un experto, porque el programa que antecede es un programa ecológico y es un experto sobre animales de la selva. Y estábamos hablando, y esa es una de las cosas, que muchas veces nuestra literatura infantil ya estamos independizándonos, ¿no? Pero antes los animales que formaban parte de los cuentos y tal eran animales que no eran propios de Panamá. Entonces con él estábamos hablando hace un rato del jaguar, por ejemplo. Mencioné también el manigordo, que es el personaje de Manuel Paz, que también es parte de la Academia de Literatura Infantil. Entonces, ese afán de los escritores panameños de utilizar lo que nosotros tenemos, lo que los niños conocen o deben conocer, como el jaguar y otros animales de la selva, es bien importante. Tú lo has hecho con tus personajes y tus localizaciones. Está tu libro ese, está, por ejemplo, el que se ubica en los carnavales de las tablas, tradiciones que son nuestras. Y me imagino que es algo que llamará mucho la atención allá, ¿no? Totalmente. Mira que cuando presenté el libro de Carlos el Niño Hada en un taller a nivel de Centroamérica, muchos de los participantes del taller no sabían del Carnaval de Panamá y cómo nosotros celebramos el carnaval.
Y eso me pareció interesante porque a pesar de que somos hispanoparlantes y somos de la misma región, básicamente, todavía mucha gente desconoce de cómo la particularidad de nosotros al celebrar el carnaval. Y cuando leo el libro, el mismo de Carlos, en los Estados Unidos a niños en las escuelas primarias, te hacen preguntas que uno como escritor jamás se hubiera imaginado que un niño te podía hacer ese tipo de preguntas. Y me parece que la conexión entre el libro y las historias y los niños es totalmente interesante, sobre todo como te dan esa retroalimentación de hacerte preguntas mucho más allá de lo que está escrito en el libro. Claro, es realmente, llama la atención la capacidad que tienen los niños, eso es lo que discutíamos hace un rato, de ir más allá. Yo te voy a decir, a mí muchas veces, sobre mis propios cuentos, mira, en esta feria se acercó un niño a hacerme una pregunta sobre un libro que yo había escrito hace unos años, Aventuras de Conquista, sobre Cristóbal Colón, un niño que viaja en el tiempo y da sigue la línea de la ruta transísmica, y me hace el niño una pregunta que realmente yo me quedé sorprendida y tuve que pensar 2 veces para responder. Y a un año de haber leído ese cuento, el niño regresó al stand a preguntarme: si usted es la autora de Aventuras de Conquista, dígame, cuando Balboa llegó en el barco, tenía el perro, y entonces los reyes, ¿quiénes eran los reyes? Y por qué. Mira, una cosa increíble. Hace un tiempo también fui a una escuela de allá de Panamá Este. Y oye, y un niño de esta escuela de Unión de Azuero, les doy Las Aventuras de Tabú, que es un yorkie, una mascota. Y voy leyéndoles el cuento, la mascota hacía travesuras, se orinaba en el borde de los sofás. Y bueno, y al final, ¿por qué un perro no se ríe? ¿Por qué no? La cuestión era esa, ¿por qué no se ríe? Porque tienen otra forma quizás de expresar la alegría, ¿no? Y entonces, al final, un niño de Unión de Azuero ve y digo: pero mira, la sonrisa, esta es la clase de sonrisa de Tabú. Y pongo al final del libro un cuadro de la Mona Lisa. Oye, y un niño, ¡ay, ¿dónde está la Mona Lisa? Es decir, ya el niño había captado qué era. Es decir, eso me dio una gran satisfacción. Quizás el niño en su casa tiene otro tipo de motivación, quizás lo vio en internet, pero digo, es la capacidad que tienen de asociación de ideas. Y eso es lo que logra la literatura infantil, que el niño pueda asociar las ideas. Asociar, por ejemplo, en tu cuento, Juan, ya el saber que hay ese museo afroantillano, ya ellos miran a una compañerita que llega con su cabello rizado y que es de la etnia afro, la ven con otros ojos. Mira, los abuelos de ellos vinieron para la época del canal, fueron los que... Es decir, hay otra visión del otro, y eso se ve desde niño, Juan. Sí, y es uno de los varios propósitos que tiene el libro, ¿no? También en el caso nuestro de Panamá, que a veces no tenemos acceso a ese tipo de literatura que hable sobre nuestros grupos étnicos desde un punto de vista de justicia social, que es parte de mi historial académico. Entonces, sí, el libro tiene muchos propósitos, no solamente de que los niños se identifiquen con Ruby, que es el personaje principal de la historia, sino también que los niños que no son afropanameños, pero que son panameños o les interesa la literatura panameña, aprendan lo que nosotros en la academia en Estados Unidos llamamos libros ventanas. O sea, si el niño no pertenece a ese grupo étnico, puede aprender de ese otro grupo étnico a través de la literatura, en este caso literatura infantil. Y para el niño que pertenece a ese grupo étnico, entonces el libro es un libro espejo. El niño se ve reflejado
en ese tipo de literatura y los empodera también y les hace Claro, también sentirse mucho más orgullosos de sus raíces. claro. Por ejemplo, yo me imagino que quizás tienes, o si no lo tienes, yo te guardo alguno por acá, de la primera colección antológica que hicimos en la academia, porque como tú sabes, y tú has Ujú. participado en una de esas antologías. La primera fue Mi ciudad y sus tres edades, cuando la ciudad de Panamá cumplió los 500 años. Aquí y sus tres edades, ¿por qué? Bueno, está la ciudad de Panamá Viejo, está el casco antiguo y está la ciudad moderna, que está eh, de Ujú. una manera de imagen perfectamente visible Ujú. en nuestra costa. Es algo maravilloso. Yo no creo que Ujú. haya otra ciudad así. Tú ves las torres de Panamá Viejo oculta detrás de los manglares, seguidamente vas a la otra esquina, entonces te encuentras con estas torres modernas, que es el Panamá moderno, y después en la otra esquina el casco, es una ciudad bellísima. Entonces eso fue lo que nosotros quisimos plasmar en Mi ciudad y sus tres edades. Además de Ujú. los tres capítulos, hay una introducción, ¿verdad? Que tú hablabas de las etnias. Y la introducción se llama Orígenes. En los orígenes justamente participaron cuentos de varios de nuestros académicos y que están relacionados con las diferentes etnias. Por ejemplo, Ujú. la etnia en Veragua Unán, que con un cuento Ujú. de Yolanda Ríos. Está Nisibú, Nisibú o de Marta Estanciola. Es un cuento bellísimo que explica el Ujú. fenómeno del albinismo dentro de Oh. las comunidades. Entonces es la hija de la luna, porque ese es el Ujú. mito que hay sobre los Ujú. albinos, que es una deficiencia de la piel, ¿no? Pero es algo que es muy interesante para ti, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque yo sé que han venido científicos a ver ese fenómeno, ¿no? Pero ya tú le Ujú. das otra visión al niño, una visión Ujú. de leyenda, porque hay belleza en eso, Ujú. es hija de la luna, ¿no? Está María Ujú. Vizcaya, que María Vizcaya, yo sé que tú la conoces, ha trabajado ¿Cómo no? mucho, ¿sí? Con las comunidades Nove y los Naso allá en Ujú. Chiriquí. Bueno, y así nos vamos con eh, cuentos que nosotros hemos clasificado dentro de ese capítulo, ¿no? De los orígenes, los primeros pobladores. Ujú. Sí. Qué bueno. Sí, y tú recuerdas que cuando presentamos el libro de leyendas también, el libro de Es- leyendas, oye, es- ¿por qué será que a los niños, Juan, qué opinas tú, les gusta tanto esto de las brujas y el terror, los cuentos de terror? Tú que estás en Estados Unidos, que el Halloween es una cosa universal. ya. ¿Cómo les llama la Yo atención, creo que no? los niños de por sí, bueno, los niños son muy curiosos, ¿no? Y todo aquel que tiene espíritu de niño igual es curioso, pero los niños de por sí siempre son curiosos, siempre quieren estar investigando. Y si son estas cosas, algunos, pues porque no todos les gusta tampoco Harry Potter y ese tipo de cosas, pero los niños, su curiosidad los llega a querer aprender por sí mismos, ¿no? Y ahí está también dos agentes muy importantes que lo mencionaste hace un rato de que tus padres te regalaban libros para Navidad. Ujú. En este caso, nosotros acá es un poco diferente. Yo siento que los niños tienen mucho más acceso a los libros, Ajá, hasta gratis, se puede así claro. decirse, que en nuestros países, ¿no? Bueno, aparte de El Salvador, que acaba de darnos una Ah, lección a todos. sí. Eh, pero el niño de por sí siempre es muy curioso. Y otra cosa, los libros te hacen curioso, pero también el adulto que te lee o Sí. que lee contigo hace que el niño sienta cierto tipo de curiosidad por seguir investigando y por seguir leyendo. Claro, es bien importante el que motiva al niño. Y yo sé, Ujú. Juan, que tú eres un Ujú. experto en eso porque has creado tus propias Ya, marionetas. Eso es ya. los niños se fascinan ante las marionetas. Es un elemento bien importante. Totalmente. Mira, y yo te diría que a veces los niños, porque siempre decimos que los niños se impresionan
con las marionetas, y a veces hablamos de ciertas edades que son más apropiados para los niños o no, pero en mi experiencia, sobre todo acá en Estados Unidos, sobre todo cuando uso las marionetas, hasta las maestras y mis alumnos que son futuros maestros, se sorprenden de cómo los marionetas hacen cambiar la actitud de las personas, sobre todo una sonrisa al principio, ¿no? Y las preguntas que los niños te hacen y las conexiones que los niños tienen con los personajes. Pero en el caso de las marionetas de mis dos libros, es interesante porque los niños han leído el libro antes de que yo vaya a las escuelas con la marioneta, así que ellos ya sienten como un acercamiento mucho más personal con la marioneta porque ya conocen un poco de trasfondo de dónde viene esta marioneta a veces me ha tocado casos, me pasó con una escuela en Boston que la maestra tenía todas las preguntas ya listas y me las envió antes para que yo las leyera y tuviera más o menos una forma de responderlas atinadamente a los niños, pero los niños son impredecibles, son encantadores, te hacen unas preguntas que ya te digo, como escritor nunca se me hubiera imaginado. Exacto. Pero en el imaginario de un niño, eso tiene puntos. Claro que sí. Mira que hay otra. Uno con los niños siempre tiene que estar inventando o creando nuevas actividades. Ellos son incansables y todo eso se deposita en su imaginación y los hace a la vez ellos crear otras cosas e ir más allá que uno. Por ejemplo, yo fui a la feria, ahora en la feria de París, compré un teatrino, no sé si tú conoces el sistema de japonés, de pasar las minillas detrás, kashabishai, algo así se llama, y para que el niño vaya contando sus historias. Y resultó un buen éxito con unas niñas que tengo, que digo, bueno, ahora ustedes van a crear sus propias láminas y van a inventar sus propias historias. Y eso es algo diferente. Es igual que el teatro. Yo creo muchísimo en el teatro, Juan. Bueno. El teatro. Sí, no, me ha pasado ya te digo, yo preparo futuros maestros y sobre todo van a ser maestras mujeres y maestras de primaria, y lo que yo hago para enseñarles a ellas metodología, para enseñar a los niños, es que pongo en tarjetitas como ciertos elementos, como 3 personajes, un objeto y un conflicto, y ellos tienen que crear una historia basado en esos elementos que les pongo en estas tarjetitas. Lógicamente en inglés, pero salen cosas maravillosas. Estos son adultos jóvenes, ¿no? Pero ellos se espera que lo utilicen con sus niños en el salón de clases. Igual me tocó en Panamá, cuando estaba dando clase en UNACHI, hicimos el ejercicio con la historia de Caperucita Roja. Entonces, usamos Caperucita Roja como referencia, pero dijimos a los alumnos, que también van a ser futuros profesores de inglés, que reinventaran la historia de Caperucita Roja. Bueno, eso fue increíble. Hicimos un concurso, hubo premios, porque mira, salieron los tamales, los almojábanos. Bueno, eso fue increíble. Sí, interesante, increíble. Muy interesante. Sí. Y eso me recuerda una conversación que tuve casualmente en París con Joel Franz Rosell, el autor de y muchísimos cuentos. Él está cubano, radicado en París. Él ha estado varias veces en el programa, es parte de la Academia Cubana. Entonces, él me contó por qué él hace tu trabajo también. Además de ser escritor, él va a dictar talleres en diferentes escuelas en Francia. Entonces me dice que fue a un taller de creatividad con los niños y los niños, ¿qué le pidieron? Dice, ellos querían un cuento, pero ellos decían, ¿qué personajes querían? Dice, queremos que haya 2 niñas y un niño, queremos que estén en el bosque, queremos que hayan 3 leñadores y queremos que hayan 2 perros y un gato. Es decir, que ellos proporcionaron los elementos, dice Joel, bueno, ahora tengo que darle forma a todo eso. Y así creó un cuento. Digo, es cuestiones divertidas porque al final los niños ven el proceso creativo de estructuración de todos esos elementos. Sí, así es que, bueno,
Y la última recomendación para cerrar el programa, creo que eso nos vino encima el tiempo. Yo había traído un montón de libros que recomiendo comprar. Este que traje de París, de Joël Frank Roussel también. Y bueno, aquí por ejemplo, hay uno que encontré en mi biblioteca, Los gatos de Paulina, de una escritora panameña, Cristina Oces. ¿Cómo no? Es muy lindo, muy lindo. ¿No? Está, bueno, por supuesto, los premios Jean-Marie, que se pueden obtener siempre en nuestras librerías. Poemas, cuentos. Así es que, bueno, recomendación, debajo de ese arbolito, el día de Navidad, que sus niños encuentren un cuento y que el 25 ustedes lo lean, padres, con sus niños. Juan, ¿y tú? Sí, eso yo también a reiterar. Bueno, dos cositas. Uno de mis tantos libros, es difícil escoger libros para mostrar porque hay muchos y tengo muchos acá en Estados Unidos que siempre llevo de mi tierra. Este libro, que no sé si lo pueden ver aquí en pantalla, pero es el premio Jean-Marie 2020, Cosas de este mundo, de Ela Urriola. Me encanta, lo he usado en seminarios, en talleres, para enseñar inglés, enseñar metáforas, sobre todo en español, pero usarlas también en inglés. Y también en mi experiencia en la UNACHI, el semestre pasado, usamos un libro maravilloso que me encanta, que se llama Las aventuras de Sinforosa. No sé si lo conoces. Y tengo fotos de cómo mis alumnos allá utilizaron. Aquí están las aventuras de Sinforosa. Me alegro que lo hayas usado. Lo utilizamos en la UNACHI. Tengo fotos de cómo estos chicos hicieron este libro, material didáctico para enseñar, aunque no lo crean muchas personas, enseñar inglés a través de la literatura en español. Y bueno, lo que dijiste al final de comprar un buen libro a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas en Navidad me parece bien, pero una cosa muy importante que quiero compartir con todos es que es importante leer con los niños y las niñas, no mandarlos a leer, porque mandarlos a leer a veces lo toman los niños como un castigo. Hay que leer con ellos para que ellos seamos nosotros figuras modelos y que ellos entiendan y aprendan cómo saborear los libros, porque nosotros modelamos cómo leer un buen libro. Y hacerles preguntas, interactuar con ellos y el libro. Eso es muy importante, leer con los niños y no mandarlos a leer. Claro, excelente, excelente consejo desde tu vasta experiencia, Juan. Entonces vemos que los niños son niños en cualquier parte del mundo. Así es que realmente despedimos este programa agradeciendo tu participación y bueno, el consejo, regale un libro en Navidad. Hasta luego, Juan, y esperamos tenerte pronto acá, sin ese calentador. Bueno. Hasta luego.